Vaticano, 13 de marzo de 2023, 23:47 horas. La llave giró en la cerradura con un eco seco, como un hueso al romperse. El padre Mateo Villalba empujó la pesada puerta de roble del Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, el archivo secreto del Vaticano, y sintió como la temperatura descendía varios grados al cruzarla. Afuera, la noche romana brillaba con una luna pálida sobre la cúpula de San Pedro. Adentro, solo existían siglos de silencio y papel. Mateo llevaba 15 años como archivista. Había visto pergaminos condenados por la Inquisición, cartas de Miguel Ángel reclamando dinero, bulas papales que cambiaron el mapa del mundo. Pero nunca había recibido una convocatoria como aquella. Una semana antes, un sobre sin remite, con el sello de la Congregación para la Doctrina de la Fe, le ordenaba presentarse en la sala indica, la sección más restringida del archivo, a medianoche, sin acompañantes, sin registro digital. Asterisco debe revisar el expediente V-666. Solo usted. Luego, deberá quemarlo. Asterisco. El sobre olía a incienso rancio y a algo más, a tierra húmeda, a tumba recién abierta. Ahora, con la linterna temblando en su mano, Mateo recorrió los pasillos abovedados donde dormían los documentos de papas y emperadores. La sala indica estaba al fondo, tras una cancela de hierro que 2 guardias suizos le abrieron sin pronunciar palabra. Ambos jóvenes tenían el rostro pétreo, pero Mateo notó que uno de ellos, el más joven, no dejaba de persignarse con la mano derecha mientras la izquierda sostenía la alabarda. «Padre», susurró el guardia, «¿está seguro de que quiere entrar solo?» «Son órdenes». Las órdenes, el guardia tragó saliva, a veces vienen de sitios que no deberían tener autoridad aquí. Mateo no respondió. Cruzó la cancela y escuchó cómo la cerradura magnética se activaba detrás de él. Estaba atrapado adentro. O protegido. No sabía cuál de las dos cosas. En el centro de la sala indica, sobre una mesa de mármol negro, descansaba una caja de plomo con el rótulo V-666 Vaticano de las Sombras, no abrir bajo ningún concepto sin autorización del Santo Oficio. La caja no tenía polvo. Alguien la había colocado allí esa misma noche. Mateo abrió la tapa con manos que empezaban a sudar. Dentro, no había documentos vaticanos oficiales, ni sellos de plomo, ni pergaminos con caligrafía de Cancillería. Solo había 3 objetos, envueltos en seda negra. Un diario manuscrito, encuadernado en cuero, con el nombre Emanuela Orlandi grabado en la portada. Una fotografía borrosa de un entierro nocturno dentro de la necrópolis vaticana, bajo la Basílica de San Pedro. Una carta lacrada con cera roja, sin destinatario, con una sola palabra escrita en el exterior: confiteor, confieso. Mateo sintió que el mundo se le hundía. Emanuela Orlandi. La ciudadana vaticana de 15 años desaparecida el 22 de junio de 1983, cuyo caso había perseguido a 4 papas, 10 comisiones de investigación y cientos de periodistas. Oficialmente, nunca se encontró su cuerpo. Extraoficialmente, los rumores la vinculaban con el intento de asesinato de Juan Pablo II, con el Banco Vaticano, con los servicios secretos turcos, con la mafia, con todo y con nada. Pero su diario jamás había aparecido. Y ahora lo tenía frente a sí. La cera de la carta crujió al romperla. Mateo desdobló el papel con la reverencia de quien toca una reliquia. La letra era elegante, de otra época, pero el mensaje era claro. Quien lea esto está muerto. El Vaticano de las Sombras no perdona a quienes lo iluminan. Usted tiene hasta el alba para saber la verdad. Después, ellos vendrán. No confíe en la luz. Ellos también habitan en ella. No había firma. Solo un símbolo al final, un ojo dentro de una pirámide truncada, como el del billete de $1, pero con una cruz invertida en el vértice. Mateo dejó la carta sobre la mesa y,
con pulso incierto, abrió el diario de Emanuela. Fragmentos del diario de Emanuela Orlandi, traducción del italiano original. 20 de junio de 1983. Mamá me regaló este cuaderno para que escriba mis pensamientos. Hoy le dije que quería ser cantante, como en el coro de la iglesia de Santa Ana. Papá trabaja en el Vaticano, en el Prefectura de Asuntos Económicos. A veces me lleva a la basílica cuando nadie mira. Me encanta caminar por los pasadizos secretos. Me siento como una princesa en un castillo de cuentos. 21 de junio de 1983. Hoy pasó algo raro. Un señor con sotana negra me detuvo en la entrada de la plaza. Me dijo que el Papa quería verme en privado, que tenía una voz especial y que quería que cantara para él en una ceremonia secreta. Me pidió que no le dijera nada a mis padres. Me dio un sobre con dinero y me dijo, el sábado a las 19 en la entrada de la basílica. Pregunta por el señor de Pedís. No sé quién es de Pedís. Me da miedo, pero también curiosidad. El sobre tenía muchos billetes. Tal vez es verdad que el Papa me quiere escuchar. 22 de junio de 1983, última entrada. Hoy es el día. Le dije a mami que iba a clase de flauta. No voy a clase de flauta. Voy al Vaticano a cantar para el Papa. Le he escrito una carta por si acaso, la escondí debajo de mi cama. En la carta le digo todo. Pero creo que no hará falta. Voy a ser famosa y le compraré una casa nueva a mi familia. Una cosa rara, anoche soñé con un hombre vestido de blanco, pero no era el Papa. Era un hombre pálido, con los ojos negros, que me decía, no cantes para ellos, cantarás para nosotros. Me desperté gritando. Mami no me escuchó. El hombre del sueño olía a incienso y a azufre. Me voy. Si alguien lee esto, díganle a mami que la quiero. Y que el señor de sotana negra me dijo que me esperaba, el Vaticano de las sombras. No sé qué significa. Mateo dejó el diario sobre la mesa. Sus dedos temblaban tanto que el papel crujió. Conocía la historia de Emanuela de Sobra, como todo el mundo en el Vaticano. Pero nunca había visto su letra. Nunca había sabido que el encuentro con el misterioso hombre de sotana negra había quedado consignado en un diario que oficialmente no existía. El nombre de Pedís le heló la sangre. Enzo de Pedís, jefe de la banda della Magliana, la mafia romana que controlaba el tráfico de drogas, los secuestros y las ejecuciones en los años 80. Asesinado en 1990. Enterrado en la Basílica de San Apollinare, junto a la Plaza Navona, con el permiso explícito del Vicariato de Roma. Un mafioso con tumba en suelo eclesiástico. Un favor que solo alguien con poder dentro de la iglesia podía conceder. Y Emanuela, citada por ese mismo mafioso, en el Vaticano, con la excusa de cantar para el Papa. Mateo tomó la fotografía. Era una imagen granulada, en blanco y negro, tomada con una cámara oculta. En ella se veía a tres hombres con hábitos negros cavando una fosa en la necrópolis, el cementerio pagano y cristiano que yace bajo la Basílica de San Pedro. La fosa estaba junto a la tumba de los papas, donde reposan Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I. Pero la fecha impresa en el borde de la foto era 29 de septiembre de 1978. Mateo dejó de respirar. El 29 de septiembre de 1978 era el día en que el Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, fue encontrado muerto en su cama, después de solo 33 días de pontificado. Oficialmente, un infarto. Extraoficialmente, cientos de teorías conspirativas, veneno, asfixia, un complot de la logia masónica P2, del Banco Vaticano, de los servicios secretos. Pero nadie, jamás, había sugerido que su cuerpo no estuviera donde debía. Mateo acercó la foto a la luz mortecina de la lámpara. En el ángulo inferior derecho, alguien había escrito con tinta azul,
Primer entierro. 23:15, sin féretro. Sin velas. Sin Dios. ¿Primer entierro? ¿Dónde estaba el segundo? De repente, un ruido metálico llegó desde el fondo del archivo. Algo que se arrastraba. Algo pesado, como cadenas rozando el suelo de piedra. Mateo se giró. La sala indica era un rectángulo perfecto, sin ventanas, con una sola puerta, la cancela de hierro por donde había entrado, y una segunda puerta en la pared opuesta, pequeña, de madera negra, que él no había notado antes. Porque no debería estar allí. Ese muro, según los planos del archivo, era un macizo de piedra de 4 metros de espesor. La puerta estaba entreabierta. Y de su interior salía un olor a tierra recién removida. ¿Quién anda ahí?, preguntó Mateo, con una voz que no reconoció como suya. No hubo respuesta. Solo un sonido húmedo, como un suspiro ahogado entre telas. Mateo se levantó. Su instinto le decía que huyera, que llamara a los guardias, que quemara el maldito expediente como le habían ordenado. Pero algo más fuerte que el miedo lo empujó hacia la puerta negra. Algo que ya había empezado a cambiar dentro de él desde que abrió la caja de plomo, la certeza de que la verdad estaba allí, y de que si no la enfrentaba, se la llevaría con él a la tumba. Empujó la puerta. Se dio con un gemido de goznes oxidados. Detrás, un pasadizo angosto descendía en escaleras de caracol. Las paredes rezumaban humedad y estaban cubiertas de grafitis antiguos, nombres, fechas, oraciones en latín y en hebreo. Pero algunos grafitis eran diferentes. Mateo pasó la linterna sobre ellos y vio símbolos que no reconoció, espirales, ojos, manos con dedos deformes. Y en una de las paredes, pintada con algo que parecía alquitrán, una frase: el Vaticano no es de Dios. Es de los que vinieron antes. Las escaleras terminaban en un corredor subterráneo que, por la orientación, debía de estar directamente bajo la basílica. Mateo reconoció la arquitectura, era la necrópolis vaticana, la ciudad de los muertos que los arqueólogos habían excavado en los años 40. Pero esta sección no aparecía en ninguna guía. No había visitantes, ni luces, ni carteles. Era un laberinto de tumbas paganas, nichos con huesos, altares dedicados a divinidades olvidadas. Y en medio de todo, un espacio abierto. Una cámara circular, como un pequeño panteón, con un techo abovedado decorado con mosaicos rotos. En el centro, sobre un pedestal de mármol, descansaba un ataúd de plomo. No tenía nombre, ni fecha, ni cruz. Solo un número grabado: 33. Mateo se acercó con pasos que resonaban como martillazos. El ataúd no estaba sellado. La tapa estaba desplazada unos centímetros, lo suficiente para que una mano pudiera asomarse. Y entonces la vio. Era una mano pequeña, de dedos finos, con las uñas pintadas de un rosa desteñido. En la muñeca, una pulsera de plástico con cuentas de colores. Una pulsera infantil. Una pulsera que Mateo había visto en fotografías antiguas de archivo. La pulsera de Emanuela Orlandi. Un gélido sudor le corrió por la espalda. La mano estaba incorrupta, como la de un santo, pero no olía a santidad. Olía a cera y a carne cruda, a algo que había sido preservado contra toda ley natural. No debería estar aquí, padre. La voz llegó desde detrás de él. Mateo se giró y vio a un hombre con sotana negra, de pie junto a la entrada de la cámara. No había hecho ruido al llegar. Tenía el rostro hundido, los ojos de un azul casi blanco, y en la mano derecha sostenía un incensario del que no salía incienso, sino un humo espeso de olor nauseabundo. ¿Quién es usted?, preguntó Mateo. Yo soy el que firma las órdenes que usted recibió. El custodio de esta parte del Vaticano. La parte que no sale en los folletos turísticos. Usted me ordenó quemar el expediente. Sí.
Pero usted no lo hizo. Usted quiso saber. Y ahora ha visto. El hombre avanzó un paso. La luz de la linterna de Mateo tembló sobre su rostro, y por un instante pareció que debajo de la piel había algo moviéndose, algo con forma de gusano. Ese ataúd, dijo Mateo, señalando con el mentón, contiene a Emanuela Orlandi. Y por la foto, también contiene algo de Juan Pablo I, que es este lugar. Este lugar, respondió el hombre, es la verdadera tumba de los papas. No la que ustedes conocen arriba, llena de mármol y turistas. Aquí abajo yacen los papas que no debieron existir. Los que supieron demasiado. Los que intentaron abrir la puerta equivocada. ¿Qué puerta? El hombre sonrió. Tenía los dientes demasiado afilados. La puerta que está detrás de usted, padre. Justo detrás. Mateo giró la cabeza. En la pared opuesta de la cámara, oculta por un cortinaje de terciopelo podrido, había una puerta de bronce. No era una puerta cualquiera. Medía 3 metros de alto, estaba cubierta de inscripciones en arameo y griego, y en el centro tenía un bajorrelieve que representaba a San Pedro sosteniendo las llaves, pero las llaves estaban rotas, y a sus pies, en lugar de los apóstoles, había figuras aladas con rostros de bestia. Eso, dijo el hombre de sotana negra, es lo que el Vaticano protege. No la fe. No los evangelios. Eso. ¿Qué es? El umbral. La entrada al lugar de donde vino todo esto. Los antiguos lo llamaron Averno. Los cristianos lo llamaron infierno. Pero no es exactamente ninguno de los dos. Es un lugar anterior a Dios. Y nosotros, los custodios de las sombras, nos aseguramos de que permanezca cerrada. A cualquier precio. ¿Qué precio? Almas, Padre. Almas que alimenten la puerta para que no se abra. Juan Pablo I descubrió el pacto. Quiso contarlo. Murió antes de que pudiera. Emanuela fue un regalo para los de abajo. Una niña con voz de ángel. Le gustan las voces puras. Les calman los dientes. Mateo sintió que el suelo se ablandaba bajo sus pies. No era metáfora. El mármol se estaba volviendo barro, y del barro emergían dedos huesudos que se aferraban a sus tobillos. Usted me trajo aquí para convertirme en otro sacrificio, dijo Mateo, forcejeando para liberarse. No. Yo le traje para darle a elegir. Usted es archivista. Sabe que la verdad no puede ser quemada, solo trasladada. El expediente V-666 ha estado en sus manos. Usted sabe de Emanuela, de Juan Pablo I, de la puerta. Si se va de aquí y habla, la puerta se abrirá. No porque nosotros la abramos, sino porque la verdad la desbloquea. Es la condena de este lugar, la luz la alimenta tanto como la oscuridad. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Quedarse. Guardar silencio. Ocupar mi lugar cuando yo me vaya. Usted será el nuevo custodio. Vivirá aquí abajo, en las sombras, velando por la puerta. No envejecerá. No morirá. Pero tampoco volverá a ver la luz del sol. Es un honor que pocos reciben. Juan Pablo I lo rechazó. Por eso murió. Emanuela era demasiado joven para entender. Pero usted puede aceptar. Mateo miró la puerta de bronce. Por un instante, le pareció ver que las figuras del bajorrelieve se movían, que las bestias aladas abrían sus fauces de piedra y de ellas salía un vaho caliente, como el aliento de un animal enorme durmiendo. Miró la mano de Emanuela, asomada del ataúd de plomo. Casi podía oír su voz de 15 años, cantando en el coro de Santa Ana, sin saber que su destino era este sótano milenario. ¿Y si me niego? Preguntó Mateo. El hombre de sotana negra se encogió de hombros. Su rostro comenzó a desdibujarse, como si la carne se derritiera.
Si se niega, yo me iré. Y la puerta se quedará sin custodio. Y al amanecer, cuando el Papa salga a rezar el Ángelus desde la ventana, la puerta se abrirá. Y entonces verá el Vaticano que siempre ha estado debajo del Vaticano. Y no habrá fe que lo detenga. Mateo cerró los ojos. Sintió los dedos de barro trepando por sus rodillas, la respiración cálida de la puerta en su nuca, el olor a cera y a muerte del ataúd de Emanuela. Cuando los abrió, el hombre de sotana negra había desaparecido. Pero en el suelo, justo a sus pies, había una sotana negra doblada. Y junto a ella, un incensario de bronce aún caliente. Vaticano, 14 de marzo de 2023, 6 horas. La campana de San Pedro repicó para la primera misa del alba. Los turistas aún dormían. Los sacerdotes se preparaban para la jornada. En la plaza de San Pedro, un grupo de monjas rezaba el rosario bajo el obelisco egipcio, sin saber que a 30 metros bajo sus pies, un hombre acababa de ponerse una sotana negra que no era la suya. El padre Mateo Villalba salió del archivo secreto con los ojos enrojecidos, la ropa manchada de barro y el expediente V-666 debajo del brazo. Los guardias suizos no estaban en su puesto. La cancela de hierro estaba abierta. Todo parecía normal. Subió a su habitación en la Domus Sanctae Martae, la residencia de los clérigos, y encerró la caja de plomo en el armario. Luego se arrodilló junto a la cama y trató de rezar. Pero las palabras no salían. Solo podía pensar en la puerta de bronce, en la mano de Emanuela, en la oferta que había rechazado. Porque la había rechazado. No, no la había rechazado. No había dicho nada. Había huido. Había subido las escaleras de caracol con el expediente apretado contra el pecho, sin mirar atrás, mientras los dedos de barro se desprendían de sus piernas y una risa hueca lo perseguía por el pasadizo. Ahora estaba aquí, en la luz del amanecer, con la verdad en sus manos. Pero la verdad era un arma que no sabía manejar. Sacó su teléfono. Marcó el número de un periodista de confianza, uno que había investigado el caso Orlandi durante años. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Nadie contestó. Envió un mensaje: tengo el diario de Emanuela. Y más. Nos vemos hoy a las 10 en el bar San Pietro. El mensaje se envió. Pero al instante apareció una marca de no entregado. Mateo intentó llamar de nuevo. Esta vez, una voz mecánica respondió: el número al que ha llamado no existe. Salió al pasillo. En la pared de la residencia, junto al ascensor, había un teléfono de pared. Levantó el auricular. No había tono. Solo un murmullo lejano, como una oración rezada al revés. Bajó las escaleras de la Domus y salió al patio interior. El sol empezaba a filtrarse entre los edificios, pero la luz le pareció extrañamente opaca, como si algo la tamizara. En la plaza de San Pedro, las monjas seguían rezando. Se acercó a una de ellas. «Hermana, ¿podría usar su teléfono? El mío no funciona». La monja levantó la cabeza. Tenía el rostro surcado de arrugas, pero los ojos eran jóvenes, demasiado jóvenes, de un azul casi blanco. No necesita teléfono, padre. El custodio nunca necesita teléfono. Mateo retrocedió. La monja sonrió con dientes demasiado afilados. Usted eligió, dijo ella. Eligió subir. Pero no dijo que no. Yo no acepté nada. El silencio es aceptación. El miedo es aceptación. Usted tiene el expediente. Usted sabe la verdad. Y sin embargo, está aquí, en la plaza, mirando la fachada de San Pedro, preguntándose si será mejor callar. Mateo quiso responder, pero la monja ya no estaba. En su lugar, una columna de humo negro se elevaba del incensario que colgaba de su cinturón. El humo trepó hacia el cielo,
mezclándose con la brisa de la mañana, y por un instante formó una figura, un rostro sin rasgos, con una boca abierta en una sonrisa perpetua. Mateo corrió hacia la basílica. Entró por la puerta central, pasó junto a la Pietà, junto a la tumba de Juan Pablo II, y se dirigió a la sacristía. Allí encontró al cardenal Ravasi, el bibliotecario emérito, un hombre al que respetaba. Eminencia, necesito hablar con usted. Ahora. Es sobre el archivo, sobre el caso Orlandi, sobre. El cardenal levantó una mano para detenerlo. Su expresión era serena, casi compasiva. Mateo, ¿ha dormido bien? Parece agitado. No he dormido. He estado en el archivo secreto. He visto. Sí. Lo sé. Mateo se quedó mudo. Yo ordené que le entregaran el expediente, dijo el cardenal. No la Congregación para la Doctrina de la Fe. Yo. Y no se lo entregué para que lo quemara. Se lo entregué para que supiera. Y para que eligiera. ¿Eligiera qué? Si ser custodio o ser testigo. Si guardar el secreto que sostiene a la Iglesia, o destruirlo. Mateo lo miró. De repente, todo encajaba. El sobre sin remite. La cita a medianoche. La puerta abierta en el archivo. El custodio que desaparecía. Usted es uno de ellos, dijo Mateo, con la voz rota. Yo soy uno de los que saben. Y le digo, Mateo, con toda la verdad del Evangelio, la puerta que vio es real. Los sacrificios fueron reales. Y la elección que tiene delante es real. Si habla, la fe de millones se derrumbará. No porque Dios no exista, sino porque descubrirán que su casa fue edificada sobre un pacto con el abismo. Si calla, usted salvará a la Iglesia, pero condenará su alma a vivir para siempre en la sombra de lo que sabe. ¿Y Emanuela? Preguntó Mateo. ¿Juan Pablo I? ¿Ellos también eligieron? Ellos no tuvieron elección. Usted sí. Mateo sintió que las lágrimas le quemaban las mejillas. No sabía cuándo había empezado a llorar. ¿Qué hay detrás de esa puerta? El cardenal suspiró. Por un instante, sus ojos brillaron con un reflejo de algo que no era de este mundo. Algo que espera. Algo que ha estado esperando desde antes de que Pedro pusiera un pie en esta colina. Algo que sabe que, algún día, la puerta se abrirá. Nosotros solo podemos retrasarlo. Con silencio. Con sangre. Con secretos. Se hizo un largo silencio. Afuera, la campana de San Pedro repicó las 8 de la mañana. Los turistas empezaban a llenar la plaza. ¿Qué debo hacer?, susurró Mateo. El cardenal le puso una mano en el hombro. Su tacto era frío, como el de un muerto. Eso, hijo mío, es algo que solo usted puede decidir. Pero sepa una cosa, si decide hablar, no llegará muy lejos. El Vaticano de las Sombras tiene muchos brazos. Y algunos de ellos visten de blanco. El cardenal se retiró hacia el interior de la sacristía, dejando a Mateo solo frente al altar mayor. El sacerdote miró la confesión de San Pedro, el baldaquino de Bernini, la luz que entraba por la cúpula de Miguel Ángel. Todo era hermoso. Todo era inmenso. Y todo, pensó, estaba construido sobre un sótano donde una niña de 15 años llevaba 40 años muerta en un ataúd de plomo, alimentando a una cosa que esperaba. Sacó el teléfono. La señal había vuelto. El mensaje al periodista seguía sin entregarse, pero ahora tenía una nueva opción, enviarlo a un medio internacional, a una agencia, a cualquiera que pudiera difundirlo antes de que. ¿Antes de qué? Mateo guardó el teléfono. Salió de la basílica y caminó hacia la plaza. El sol ya estaba alto. Las columnas de Bernini proyectaban sombras alargadas sobre el adoquinado. Y en cada sombra,
Le pareció ver una figura con sotana negra esperando. Se detuvo frente al obelisco. Las monjas ya no estaban. En su lugar, un grupo de turistas japoneses hacía fotos. Una niña pequeña, de unos 10 años, se acercó a él con una sonrisa. Señor, ¿usted es sacerdote? Sí. ¿Me da la bendición? Mateo la miró. Tenía el pelo oscuro, los ojos grandes, una pulsera de plástico con cuentas de colores. Por un instante, el tiempo se detuvo. Levantó la mano para hacer la señal de la cruz. Pero en el momento de decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su voz se quebró. Porque sabía que, bajo sus pies, la puerta de bronce vibraba. Y que la niña de la pulsera de colores no era una turista. Era un mensaje. El Vaticano de las Sombras no exigía su silencio. Ya lo tenía. Esta obra es de ficción. Sin embargo, se basa en hechos reales documentados, la desaparición de Emanuela Orlandi 1983, la muerte de Juan Pablo I 1978, la existencia del Archivo Secreto Vaticano, la necrópolis bajo San Pedro, y las numerosas investigaciones periodísticas que han señalado vínculos entre el Vaticano, la mafia romana y servicios secretos. La puerta de bronce, los custodios de las sombras y el pacto narrado son invención literaria. O quizá no. En el Vaticano, nadie sabe realmente lo que hay bajo sus pies. ¿Qué crees tú que eligió Mateo al final? ¿Hablará o guardará silencio? Si quieres que la historia continúe y descubramos qué hay detrás de esa puerta de bronce, ya sabes, dale like, coméntame tu teoría y suscríbete para no perderte la segunda parte. Porque el Vaticano de las Sombras todavía tiene mucho que contar y algunos secretos no quieren seguir enterrados. Nos vemos en la próxima.